Hola amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Han pasado ya 35 años desde que se estrenó la película Roadhouse en 1989, que son una barbaridad, y vamos a ver algunas diferencias entre las dos películas. No solo en el contenido sino también en los cambios generacionales producidos. Algo como esto, ¿te imaginas ir a un bar y que permitan fumar en el interior? ¿Sabes perfectamente lo que es porque viviste aquella época? Pues cosas como estas son las que vamos a ver. ¿Y tú? ¿Viste la película en el cine con palomitas? ¿O te acabas de enterar de que hubo una versión original de la película de Jake Gyllenhaal? Pues tanto si has visto las dos, como si te falta una, como si quieres volver a verla. En la descripción tienes un enlace para disfrutarlas. Así que, danos un like, suscríbete y vamos al lío. En cuanto a los personajes, el prota vuelve a ser Dalton, un joven doctorado en filosofía, que opta por ganarse la vida como portero de discoteca. En 1989 protagonizada por Patrick Swayze y en 2024 por Jake Gyllenhaal. A juzgar por sus físicos, parece que en estos 35 años hemos evolucionado mucho en cuanto a alimentación y rutinas de entrenamiento. La prota sigue siendo la doctora Elizabeth Clay, Kelly Lynch, Ellie en el 24. El personaje del tendero Red Webster se mantiene, pero con algunas diferencias. En la versión original, es el dueño de una tienda de recambios y su sobrina es la doctora Elizabeth, mientras que en la versión es un librero afroamericano y su sobrina es la joven Charlie. El personaje del matón se refuerza en 2024 para convertirse en coprotagonista con la interpretación del famoso luchador de MMA Conor McGregor, que le da mucha personalidad y carácter al personaje. Aparte de, por supuesto, repartir hostias a diestro y siniestro. El malo en 2024 no es el malo, sino el hijo del malo. El malo de verdad, el que da las órdenes, está en prisión dirigiendo el cotarro desde allí. Y no se le ve la cara en toda la película. En la versión original, el personaje de Brad Wesley queda mucho más definido como malvado, sin escrúpulos y maltratador. Queda muy claro durante el film que es el cacique del pueblo. El personaje interpretado por Billy Magnussen pierde fuerza en el argumento. El dueño del bar de 1984, Frank Tillman, es sustituido por una versión femenina y afroamericana del personaje, Frankie, heredera familiar del negocio. La camarera Carrie Ann coge peso y pierde visión para convertirse en Laura. Pero en ambas versiones se mantiene la escena en la que despiertan a Dalton desnudo o semidesnudo. El cantante invidente interpretado por Jeff Healey en 1989 es un personaje confidente de Dalton con el que no se ha contado para su remake. Aunque sí se mantiene la actuación de varias bandas musicales durante el film. Hay otro personaje clave en el argumento de la peli original que es el del amigo de Dalton y también portero de discoteca, Wade Garrett interpretado por Sam Elliott. Se ha prescindido de él en la adaptación de este año. ¿Pero cómo llamó Dalton a Wade? Pues por teléfono fijo, como no podía ser de otra manera. No existían los teléfonos móviles ni el WhatsApp aunque no te lo creas. Tampoco se ha contado con el personaje de Dennis, la clienta y amante del malo que tantas alegrías nos dio en la versión original, y aparece un nuevo personaje, el sheriff, Big Dick, padre de la doctora Ellie y socio del malo. Aparte de estos cambios, en este siglo, Dalton es un exluchador de MMA en la UFC. Ninguna de las dos cosas existían en el 89. El bar de carreteras también cambia de nombre, y lo que se llamaba Double Deus en 1989, ahora se llama Bar de Carretera. No es broma. El resultado del remake es una buena película que gana respecto a la original en efectos especiales y escenas de acción, pero pierde en cuanto a dramatismo y humor. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál te ha gustado más? Esperamos que te haya gustado este vídeo, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Hasta la próxima.